hay seres marinos a esa profundidad del mar del tamaño de seres humanos. La Antártida no es lo que creemos que es. Hay cosas en la Antártida que están pasando que pueden hacer peligrar a la raza humana. Se puede tratar de una especulación, tal vez, o se puede tratar de que tal vez ya habían ido personas a visitar la Antártida y se habían encontrado cosas sorprendentes. No estaban tan perdidos. No. Pero ahora si tú ves esta barrera de hielo, lo que piensas es que el planeta Tierra está bardeado. El hecho de que en la Antártida no sepamos bien lo que está pasando es una realidad. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, yo me siento muy bien con 50,000 suscriptores. Muchas gracias canal, a todos. Gracias. Y a lo mejor este capítulo queda un poco viejo para esta, no sé, esta mención de los 50,000. Pero de verdad es una meta que no esperamos llegar tan rápido. No, y la verdad pues nos agarraron de sorpresa, porque ustedes saben que luego sí lo hacemos muy puntual, este tipo de celebraciones, pero esta vez nos superaron. Así es. Probablemente ahorita que estén viendo este episodio pues ya hemos pasado esta meta, pero muchas gracias. Y para las personas que nos escuchan en Spotify, pues sí, es que llegamos a los 50,000 en YouTube. ¡Ey! Entonces gracias, y también en Spotify por el apoyo que también va creciendo muy bien por allá. Sí, no hemos bajado del top todavía. Así es. Y el día de hoy traemos un tema que va de hecho por esta celebración, porque sabemos que es un episodio muy esperado por toda la comunidad de Misiones Podcast, porque traemos el tema de uno de los lugares más misteriosos y con más enigmas en el mundo, que es la Antártida. La Antártida, por fin. Por fin. Por fin. Ha llegado el día. Ha llegado el día que vamos a hablar de este tema. Nos pusimos pantalones hoy para poder abordar todo lo que podamos acerca de este enigmático lugar, que tiene demasiado que hablar, desde el lado científico hasta el lado de cosas muy, muy locas, la verdad. La Antártida es el lugar más inhóspito del planeta. Sí. Y la verdad es que el furor que ha habido y el interés que ha habido por este lugar ha aumentado últimamente por cierto creador de contenido que ha hablado mucho acerca de unas murallas de hielo, etcétera. Sí, una experiencia, ¿no? En concreto. De una experiencia. Ahorita lo podemos platicar un poco para supuesto. para la gente que no sabe el contexto. Igual, pues invitamos a todos a que, si van llegando a este canal por el milagro algorítmico, como siempre lo digo, pues muchas gracias. Y suscríbanse por acá para que tengan, obviamente, las notificaciones de todo el contenido que subimos. Si estás en Spotify escuchándonos, igual síguenos por allá. Deja tu calificación a este podcast y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, y al buen Mike y Mike que está atrás en los controles, pues aquí pueden ver también sus redes. Así es, como MikeGal99 en Instagram también. Así es, y pues hace también transmisiones en vivo en YouTube para que también vayan y lo sigan, verlo asustarse es sublime. Sí, Mike Emisiones, así lo pueden encontrar tal cual, tal cual. Una extensión del canal, ahí la tienen, para que tengan más contenido. Ay, la Antártida, Minor. Pero nos vamos recio porque... Vámonos recio, porque es mucha la información. Es muchísima. Yo al principio, la verdad, si te soy muy sincero, no al principio de estos días, sino al principio como de mi entendimiento de la Antártida, no tenía ni idea a qué nos referíamos. O sea, como que dónde está ubicada, qué tipo de condiciones o qué tipo de fauna o de vida había en la Antártida. No tenía ni idea, la verdad. Obviamente con el tiempo y con este tipo de temas de misterio, pues me he encontrado con información muy interesante, y ahora que abordamos bien, me di cuenta que sí, se trata de un lugar lleno de misterios. Sí, güey. Evidentemente uno de los lugares con menor población en el mundo, si no es que el menos poblado en el mundo. Sí. Digo, no me atrevería a dar un dato duro, pero básicamente la existencia de personas ahí es por mero estudio científico. Sí, mira, ahora que lo mencionas, güey, con tus conocimientos previos a este capítulo y sobre todo pues a todo lo que hemos escuchado a lo largo de este tiempo, pues que la Antártida es muy misteriosa, etcétera. Yo tenía y tengo todavía la información de que la Antártida pues es un lugar que no es de nadie, supuestamente. Así es. Digo, voy a decir esto al principio del capítulo, nada más para que quede claro que nosotros vamos a contar cosas por aquí que pueden sonar
increíbles y espectaculares. Sin embargo, lo que la gente y la ciencia nos dice directamente es que la Antártida es un lugar que está compartido por muchos países. Por muchos países con el fin exclusivo de investigar, de investigación científica, debido a que las condiciones climatológicas de este lugar son sumamente extremas. Entonces hay muchos países que están ahí en común acuerdo para la simple investigación. No hay más. Hay algo que se le llama el Tratado Antártico, que es lo que estipula pues un poco de esto, ¿no? De justamente la alianza de los países y pues los fines de investigación que hay en acuerdo entre ellos. Obviamente hay pocas estaciones, pocos países que invierten dinero dentro de este continente, que pues realmente se trata de un continente. Eso también es importante aclararlo, porque luego si llegamos a pensar que se trata de una zona o algo así. O de un país. O de un país. Y miren, o sea, lo estamos diciendo ahorita porque esto es lo que se sabe. Si tú investigas como objetivamente qué se sabe de la Antártida o qué es la Antártida, bueno, es eso. Punto. No hay más. O sea, no hay una población que viva ahí. No hay una tribu como en muchos otros lugares que también son como muy inhóspitos, en donde de repente se encuentran tribus que han vivido ahí por cientos de años y que comen pescado crudo y todas estas cosas. Sí. No, en la Antártida no existe esto. Las únicas personas que habitan la Antártida son por un permiso de investigación científica otorgado por esa asociación que nos mencionaste ahorita y nada más. Por eso se dice que es el lugar más inhóspito, porque realmente ahí no puede haber vida humana. Que sí, flora y fauna de ese lugar existe. Claro. Y se ha estado descubriendo e investigando con el paso del tiempo. Pero quiero dejar eso claro porque vamos a decir un montón de cosas en este capítulo que por supuesto son muy interesantes y que a lo mejor nos pueden dar a entender que la Antártida no es nada más eso. Sin embargo, no quiero que aquí empiecen a pensar que nosotros les vamos a vender la moto diciéndoles que es la Antártida, no sé qué. Eso es lo que se sabe. Sí, realmente aquí va a quedar mucho a su criterio, porque la gran mayoría de la información de la Antártida, hablando de investigaciones científicas, pues obviamente siguen en proceso, siguen en investigación y lo seguirán por muchos años. O sea, realmente en la Antártida se estudian muchísimas cosas, tanto a nivel biológico como a nivel astrológico. O sea, realmente estamos hablando de uno de los lugares más vírgenes en la Tierra. Entonces, es un objeto de investigación muy interesante para la comunidad científica. Y por lo mismo, pues hay muchas cosas que no tienen como una resolución todavía. Pero no significa que se trate de algo paranormal. Pero a la vez pues, se ha dado a especular muchísimo el que no se filtre esta información o por qué no se habla de ello de manera pues global, ¿no? O sea, porque no hay noticias de qué es lo que pasa en la Antártida o por qué no se sabe tanto del tema. Pues sí, eso es lo que va a pasar con lo que vamos a hablar hoy, que sí va a haber como que muchas especulaciones, pero va a estar muy interesante justo por esto también. Eso es justo lo que queremos hacer aquí, la especulación, la teoría por ahí, pero pues bueno, dejando eso claro, ¿por qué la Antártida es tan inhóspita y tan difícil de llegar? Bueno, pues simplemente se han registrado temperaturas de 89 grados centígrados, menos 89 grados centígrados en un tercer trimestre del año nada más. O sea, imagínate. Sí, en las temporadas frías por ahí dicen que llegan a los menos 60 y tantos grados centígrados. Sí. O sea, realmente normal. En la temporada helada, ¿no? Digamos que imagínense una persona simplemente viviendo en un lugar donde sean menos 20 grados centígrados. Ahora multipliquen eso por 3. Por 3. Estos videos donde la gente tira agua hirviendo al aire y se congela, mira, se quedan tontos en la Antártida, güey. Y obviamente los vientos, estos vientos que azotan literalmente tu cuerpo al nivel que ni siquiera puedes avanzar de las fuertes ventiscas que ocurren ahí. Sí, no hay, o sea, es que realmente hay científicos que la definen la Antártida como un desierto de hielo. ¿Qué significa esto? Que ese viento que corre ahí no tiene ningún lugar en donde choque y se disipe. Entonces son vientos que corren bien fuertes sin obstrucciones. Entonces llega ese ventisca de menos 60 grados y pues no puedes hacer nada, güey. Sí, pues obviamente sin el equipo adecuado,
sin la preparación y obviamente pues las habilidades necesarias para sobrevivir a este tipo de aspectos naturales, obviamente pues es muy probable que no vayas a salir de esta, ¿no? Por ello es que realmente no es un lugar que tú puedas ir como turista tampoco. O sea, no Por puedes supuesto que no. pagar un vuelo a la Antártida. Mira, y ahí, por ejemplo, primer foco rojo de la conspiración. Claro. Que es el tema de no puedes entrar. Sí. Y la gente luego, ay, ¿por qué no puedo? Están escondiéndome algo. No, aguanta, pues te estamos diciendo que hay vientos mortales. Sí. Y obviamente esto también lo pueden tomar del otro lado, ¿no? O sea, que de la parte de, bueno, pero tú me lo dices y yo como lo sé. Y yo como lo sé. Y es ahí cuando también empiezan pues a cuestionarse muchas personas. Pues obviamente que les intriga el tema de saber qué hay en ese lugar, si realmente nos están ocultando algo. Resulta que este lugar, para ubicarnos también, pues obviamente está del hemisferio sur, es el polo sur. Entonces estamos hablando del punto más, de los puntos más gélidos del planeta. O sea, no voy a decir más gélido, pero sí de los más. O sea, alcanzando las menores temperaturas en toda la Tierra. Por lo cual es igual que pues ir al Polo Norte. O sea, el Polo Norte también es sumamente helado, es sumamente complejo estar ahí. Pero obviamente como está más cerca de los continentes americanos y europeos, pues sí es más frecuente que la gente vaya a visitarlos de manera turística. Además que las condiciones y las adaptaciones se han ido dando más a lo largo del tiempo. Pero en este caso la Antártida, pues literalmente como fue uno de el continente más nuevo encontrado en la historia moderna. Es la última región de la Tierra en ser descubierta. Y no sé si tengas el dato, pero ¿sabes cuándo se descubrió? Mira, tengo toda una historia con respecto a cuándo se descubrió. Ok. ¿Quieres que te la diga de una vez? ¿Qué tan fuerte es esa historia? Es una historia que se remonta un poco también, se conecta un poco con las teorías que hoy existen, pues. Porque okay, las pues teorías... yo creo que la gente ya quiere que escuchar. ¡Órale! No, vamos a empezar con eso, porque la verdad es que sí, desde esa parte, o sea, creo que es interesante conocer un poquito pues obviamente que antes siempre se habló de este tema de que existía un lugar. Nuevos mundos. Nuevos mundos. Obviamente te estoy hablando pues la época precolonial, o sea, ni siquiera se descubría pues lo que es el continente de América. Entonces realmente sí se pensaba que había obviamente muchos más lugares alrededor de la Tierra que no estaban pues descubiertos y que probablemente podían contener tesoros o cosas pues que en esos tiempos eran importantes para la gente. No, y es que había un precedente porque hay toda una historia con respecto a eso, pero es verdad que hubo un momento en la historia en el que el ser humano quería descubrir el mundo, pues, ¿no? Claro. Y como le había pasado a Cristóbal Colón y a todos estos otros colonos de europeos que llegan a América, pues sí resultó que descubrieron un tesoro, pues que el tesoro en sí, pues no tanto eran las civilizaciones, sino como la tierra, un nuevo mundo al que poblar, pues, ¿no? Y ahí la Nueva España y toda Inglaterra también llegó. Todo eso sí es cierto, pues, ¿no? Bueno, supuestamente la Antártida fue avistada por primera vez en 1603. Ok, ajá. Sí, por esas fechas en las que el ser humano estaba buscando por dónde expandir su población. Pero nada más fue avistada. ¿Qué fue lo que vieron estas personas? Vieron icebergs gigantescos que parecían muros de hielo. Entonces, ya desde ahí ellos estaban especulando como de que, pues es que ahí hay un territorio que es de hielo. Claro. Y sí, la Antártida básicamente lo es. Y aquí empieza ya la especulación del ser humano, porque el ser humano lo que quiere es saberlo todo, ¿no? O sea, el ser humano no puede con la incertidumbre, no puede con lo que no entiende. Entonces, de ahí nace todo el qué es ese lugar, qué hay en ese lugar. Y de ahí parte también catalogar. Y ahí parte todo ese rollo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay gente que ha teorizado con la Antártida, pero vasto, ¿no? Y que claro que vamos a platicar de esas personas, pero solo quiero que sepan esa parte, pues, ¿no? Fue avistada por un navegante español llamado Gabriel de Castilla. Ya después, en 1820, fue avistada por los exploradores rusos Fabián Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev.
en el Vostok Mirny, que descubrieron la barrera de hielo Fimbul, que es un lugar como famoso, ¿no?, de la Antártida, güey. El continente, sin embargo, permaneció inexplorable casi todo el siglo XIX, debido a su ambiente hostil, que es el que mencionábamos ahorita, y el aislamiento, que estaba muy lejos. Como tú lo mencionaste, el Polo Norte, a diferencia del Polo Sur, si ustedes ven el mapa, pues sí tiene conexiones entre Siberia, todo este rollo sí se conecta un poco con tierra firme. Sí. El Polo Norte. Sin embargo, el Polo Sur, tú ves el mapa y hay un mar que separa. Hay un mar que separa los continentes a lo que es la Antártida, el Polo Sur, pues, ¿no? Por eso es que fue tan complicado, por eso también fue como que tanto tiempo después que se descubrió, porque pues ningunos negocios tenían yendo tan al sur. Claro. Sin embargo, pues con todo esto de la teoría de la Tierra plana y todo esto, pues la gente quería llegar al final. Para ver el abismo de la Tierra. Para ver que si sí o no, pues. Y lo curioso es que se topan con una muralla de hielo. Claro. Y pues, ¿qué pasa? Pues piensas que es el fin. ¿Piensas que es el fin? ¿O piensas como que hay más para allá? O sea, en tu cabeza de un vato del siglo XVI, acá, no piensas en que vas a dar la vuelta, sino piensas en hasta aquí llegó el mundo. Entonces de ahí empieza también el sincretismo, pues, de la misma Antártida. Obviamente, pues trayendo esta información a sus tierras, pues probablemente muchos filósofos y personas, pues pensadores de la época, ya empiezan a teorizar esto de qué hay más allá de este hielo, ¿no? Sí, sin embargo, ya había filósofos en la época de la antigua Grecia que sí especulaban que el planeta era redondo, güey. Sí. Era algo que a mí me voló la cabeza, porque yo pensé que eso vino mucho después. Sin embargo, no. Había varios filósofos que sí estaban ya teorizando con una esfera como planeta. Esas teorías no se confirman hasta milenios después. Sin embargo, no estaban tan perdidos. No. Pero ahora, si tú ves esta barrera de hielo, lo que piensas es que el planeta Tierra está bardeado. Ajá. Que está bardeado por una barrera de hielo. Y obviamente así se quedó por mucho tiempo. Hasta 1895. Que ahí fue el primer desembarco confirmado. Que fue dirigido por un grupo noruego. Ajá. Ellos fueron como los que pisaron ahí primero, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, hay una historia de lo que era la Antártida antes. Pero no sé, ¿tienes ahí, por ejemplo, más informacioncita acerca de esto? En relación a lo que estás contando, no, pero se me hace muy interesante que pasaron tantos años, o sea, 200 años. Más o menos, sí. 200 años para que volvieran a hacer una expedición. Yo me pregunto si habrá existido algo que no estuviera registrado dentro de esos años. Es que mira, por ejemplo, eso de que pasan 1600 es un avistamiento de una muralla de hielo. Sí. Es simplemente... Y ahí se pelean entre colonos, entre si fue un pescador, entre si fue un pescador de focas, entre si fue no sé qué. No se ponen de acuerdo quién fue el primero que vio la Antártida. Ajá. Entonces como que realmente no era un lugar de interés, pues. Sí. Por eso pasa tanto tiempo. Pero luego ya empieza a ser de interés gracias a a estos cartógrafos que querían ya hacer un mapa mundi. Sí. Y decían, bueno, ¿qué hay ahí? Sí. Y empieza la teoría de un país, de un continente que se llamaba Terra Australis Incognita. Ok. Que era un continente mítico. Ajá. Que resultó ser real, que resultó ser la Antártida. Pero okay. ese es un dato sorprendente. Que no se popularizó el nombre de la Antártida en los atlas. Ajá. Hasta la segunda. Hasta 1940, 1930 y qué hubole. Sin embargo, ya había sido intuida y representada desde hacía milenios en los mapas como mítico contrapeso a los continentes ya conocidos en el norte. O sea, se sabía que en el norte hacía frío. Claro. O sea, entre más arriba te ibas en el mapa hacía frío. Y los mismos exploradores cuando bajaban también sentían frío. Entonces decían, pues entonces también debe haber algo similar, pero abajo. Entonces como que como una arriba y una abajo, ¿no? Ándale, se iba intuyendo, pues, ¿no? Sí. Y esta es la historia, pues, de un continente que era imaginario en ese momento. Ajá. En el siglo I, el astrónomo y geógrafo griego Ptolomeo representaba en un célebre planisferio un misterioso e inmenso territorio llamado Terra Australis Incognita, es decir, la Tierra Austral desconocida, que está en estos mapas. Ajá. Fíjate, el siglo I, güey.
Su cartografía se inspiraba en las tesis geométricas de Aristóteles y Erastótenes. Ajá. Estos ya estaban intuyendo que el planeta era redondo. Entonces, desde ahí ya este vato empezó a intuir que estaba lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, ¿no? Ya se planteaba que la Tierra era esférica y decían que las leyes de la simetría hacían necesario un gran continente, que equilibrase el peso. Ojo, sí sabían que era esférica la Tierra, pero pues ellos creían que estaba como que necesitaba un equilibrio de alguna manera, como si tuviera, como de pesas, como si cayera, pues. Entonces ellos decían, pues para que no caiga, pues tiene que haber algo que alguna base. Ajá, o sea, obviamente como estos munditos que ándale, que no me acuerdo cómo se llaman, como globos terráqueos. Globo terráqueo. Sí, como un globo terráqueo en su base, pues, ¿no? O sea, que necesita un contrapesito, pues. Ajá. Sí, ellos creían que era así. O sea, digo, estaban adelantados, pero pues no sabían qué era la gravedad ni nada de eso, pues, ¿no? Ni la fuerza centrífuga, nada de esas cosas. Ajá. Pero ya estaban ahí como intuyéndolo, pues, ¿no? Dicen que aunque la extensión del supuesto continente incluía zonas que corresponden hoy a Australia, Nueva Zelanda y a grandes extensiones de océano, se trataba de una asombrosa intuición de lo que conocemos como el continente antártico, güey. El enigmático continente volvía a aparecer en los mapas europeos junto a los nuevos conocimientos geográficos que incorporaban los viajes de exploraciones de un renacimiento ansioso por descubrir el mundo. Justo lo que estábamos diciendo ahorita, pues. El mundo que los mismos seres humanos querían expandir su cochinero, güey, y encontrar nuevas tierras que poblar, que conquistar, etcétera. Bueno, dicen que aunque se dibujaba alrededor del Polo Sur con mucha frecuencia, se atribuía a esta tierra incógnita una superficie mucho mayor a lo que ya se descubre como la Antártida, pues, ¿no? Esto básicamente se los cuento porque lo estaban haciendo como a lo loco, pero ellos sabían que tenía que haber también una base de hielo, que luego sí terminó siendo, pero por muchos años este lugar sí se cartografió en los mapas mundis, que ahorita vimos, pues, ¿no? Que estos mapas también son muy, muy interesantes, ¿no? Porque te habla de un mundo como a medias, así. Ajá. Y es interesante, ¿no? De hecho, bueno, aquí te quería interrumpir justamente por esto que mencionas de los mapas, porque yo me encontré una información de un mapa que es bastante interesante porque fue en el 1929 cuando se descubre. A un señor que se llama Gustav Deismann. Este señor fue encargado de como que gestionar ciertos documentos históricos del palacio en Estambul. El gobierno le había encargado clasificar como que varios documentos y varios pues cosas antiguas que se encontraban por ahí. Dentro de esto encuentra un mapa, que este mapa se le llamó el mapa de Piri Reis, que se dice que tiene un origen por el siglo XVI más o menos, este mapa, donde ya existía algo que podría asimilarse a lo que era América, o más bien la ubicación de América y la Antártida. Pero lo curioso aquí es que tenía bastantes irregularidades. O sea, dice que el oeste de la península ibérica de África se podían distinguir como varias porciones de costa que parecían pues corresponder con estas regiones de con tanto como América como la Antártida. Es como que ya desde ahí se empezó a especular que sí existía algo por este lado del mundo y por allá abajo también. Entonces, bueno, este señor, el señor Piri Reis, que fue quien hizo el mapa, era Reis porque esto era como un rango militar, equivalente a como un capitán naval. Entonces, él era un cartógrafo también, de aquella época del 1465, por ahí se especula que elaboró este mapa. Ya se pensaba que existía algo en estas partes del mundo y allá abajo también. Y es curioso porque en el mapa, dentro de las regiones tanto de la Antártida como América, plasmó como un tipo de figuras que evidentemente son dibujos de animales. Animales que no corresponden a las regiones de la Antártida, como por ejemplo un alce que aparece por ahí dibujado.
Y en regiones de Sudamérica aparecen seres que podrían asimilarse, por ejemplo, a reptiles antropomórficos y hombres sin cabeza y cosas que... Como cosas bien raras. Cosas extrañas, como mágicas. Obviamente, lo que a mí me hace, o lo que me resuena, es que obviamente en Sudamérica hay muchas creencias de este tipo, ¿no? De seres mágicos y toda esta parte. Pero en esos tiempos ya las sabían. No, o sea, sí, no, no sabían ellos. Ellos no, o sea, obviamente todavía no habían... leyendas y todo esto. Las leyendas y todo esto no las sabían, porque tendrían que haber viajado hasta América para haberse mezclado con las culturas prehispánicas y saber de sus creencias para conocer de todo este tipo de datos. Lo curioso es que en el mapa ya salen plasmados estos seres y en la Antártida aparecen animales que no corresponden a lo que nosotros pensamos que debería haber en esa época, bueno, en cualquier época reciente en la Antártida. Obviamente, pues si nos vamos a la prehistoria, pues ahí sí sería muy diferente. No, pero pues nada que ver, No, nada que ver. Estamos hablando... Siglo XV dijiste, ¿no? 16. Es cuando... 1500, 1600. Sí. Y se supone que este mapa fue publicado hasta esa fecha, pero se piensa que esta persona lo elaboró como en el 1465. Todavía antes. Antes. Y todavía antes del primer avistamiento. Porque el primer avistamiento de la Antártida fue en 1600. Así es. Entonces realmente se puede tratar de una especulación, tal vez. O se puede tratar de que tal vez ya habían ido personas a visitar la Antártida y se habían encontrado cosas sorprendentes. O la Antártida no es lo que creemos que es. Eso también es otra opción, por supuesto. Es otra opción de la cual vamos a hablar más adelante, ¿no? O sea, que también, pues, eso que dices es fundamental porque habla de que la Antártida puede ser que sí sea una muralla en el que, pues, más allá hay más cosas. Digo, vamos a poner aquí la imagen de un mapa que dicen, ojo, tómenlo como un chisme. Dicen que este mapa se encuentra en los archivos secretos del Vaticano, que es un mapa que te muestra, pues, como el mapa mundi de nosotros normal, y luego te aparece como una línea de tierra, que es como la muralla, y más allá hay más continentes, güey. Es alucinante ese mapa, pero pues tómenlo con pincitas, porque oye, dicen que son de los archivos secretos del Vaticano, pero está en internet, pues no, entonces, ¿cómo es posible? Sí, de hecho, obviamente todo esto que estamos hablando el día de hoy, sí tiene mucho que ver, ustedes ya se lo habrán estado oliendo durante este capítulo, sí tiene que ver con la teoría de la Tierra plana, por supuesto, sí, y la teoría de la Tierra hueca, tiene mucho que ver con ambas, y de hecho es el punto de partida para empezar a especular acerca de estas dos teorías. Ajá. Habrá personas que dirán, no son teorías esas, ¿no? Porque está comprobado que son falsas. Ok, pero estamos hablando desde el punto de vista que, pensemos también en las otras opciones, ¿no? Y es lo que queremos hablar también hoy, porque eso también es interesante de ver por qué se cree eso. Y porque es una creencia tan fuerte en un gran porcentaje de la sociedad. O sea, realmente nosotros lo estaremos diciendo sí, aquí, pero la mayoría a lo mejor no lo cree. Pero sí hay una gran parte de personas que creen estas teorías. De hecho, sí lo que yo podría pensar que es más probable, obviamente es la Tierra hueca, a lo mejor no como la plantean, pero ahorita estaremos hablando un poquito de la historia y lo que conecta con ello. Y es lo que va a hacer que realmente sí se queden pensando un poco en que, ok, oye, ojo, o sea, nosotros fuimos los primeros que la Tierra plana, pues no. Ajá. Pero luego ves estas cosas, güey, y dices, a ver. No, o sea, nosotros no somos terraplanistas, ni mucho menos. Pero las informaciones que hay aquí puede ser, y es lo más probable. De hecho, yo traigo algunas notas por aquí que hablan acerca de pues sacadas de contexto, de información clasificada y luego desclasificada de la misma CIA. Que dices tú, es interesante la lectura que le da la gente, sin embargo, se entiende que es algo que se saca de contexto. Sí. Y luego, como dijimos ahorita al principio, creo que fue fundamental que estableciéramos eso. Nosotros ya tenemos información de la Antártida. O sea, ya se sabe qué pasa ahí, quiénes están ahí y todo. Lo que pone esto a temblar es que te dicen que eso es una mentira. O sea, que lo que tú
sabes y lo que te han contado es una mentira. Y si tú partes desde ahí, toda la información es válida. Entonces dices, wow. Entonces vamos a ponernos un poquito el sombrero de aluminio, ¿no? Para empezar a hablar de esto. Sí. Que de hecho, pues entramos ya, ¿no? Sí. Aunque yo quería decir algo. Quería decir algo porque también hay una parte que es importante de mencionar que también puede dar pie a ese tipo de cosas que sí tienen que ver con el ámbito científico. Y resulta, y hay un descubrimiento interesante también, por eso también lo voy a mencionar. Resulta que ahí por el año 94, ya que obviamente la Antártida era un lugar conocido, que había sido justo un punto para exploradores y para personas interesadas en la ciencia, se empezó a plantear un proyecto, el cual se le llamó el Proyecto Amanda. Este proyecto básicamente el fin que tenía era estudiar una partícula que se le llama los neutronitos. Los neutronitos básicamente es una partícula como los protones, los neutrones y esto, pero es una de muy baja energía, por lo cual es prácticamente imperceptible y por lo cual tienen que desarrollar cierto tipo de herramientas para poder detectar los neutronitos pues en el ambiente, ¿no? ¿Por qué son tan interesantes o por qué es el punto de estudiarlos? Pues resulta que estos neutronitos provienen pues obviamente en su mayoría de energía de fenómenos astrofísicos, como por ejemplo pueden ser supernovas, agujeros negros, y gracias a estos neutronitos se puede llegar a estudiar estos fenómenos que pasan en el espacio. Y estos se investigan ahí en la Antártida. Y estos se investigan en la Antártida porque es donde mayor es un punto muy grande donde se localiza esta energía, donde caen estas partículas. Okay. Por el tema tanto electromagnético del planeta como las condiciones frías. Puede y todo ser, esto. y también puede tener que ver un poco con el tema de pues sí, el área virgen y todo esto, ¿no? Que también, pues, obviamente que muchos de ellos tienen muchísimos años en la Tierra, por lo cual están al fondo del hielo. Entonces tienen que ellos agujerar, literalmente, pues perforar el hielo a una profundidad de aproximadamente 5,000 metros, algo así. Y bueno, este proyecto lo hicieron al principio y pusieron un par de, digamos que módulos, como unos 200 módulos empezaron. Al día de hoy el proyecto se cambió de nombre en el año 2010, se le llamó IceCube. El IceCube pues es el mismo proyecto, pero obviamente con mucha mejor tecnología, obviamente muchos más científicos estudiando el área. Ya se instalaron 5,000 módulos en toda la Antártida, bueno, en diferentes puntos. Obviamente es como dicen, básicamente como intentar estudiar una cancha de fútbol. O sea, ni siquiera abarcas nada, pues, o sea, es inmenso. Sí. Y bueno, el punto de todo esto obviamente es descubrir pues esta energía que puede servir como energía renovable, que puede ayudar también, como les digo, a estudiar los fenómenos astrológicos. Y pues bueno, este tipo de cosas pasan en la Antártida y son las cosas de mayor estudio. Hay algo muy interesante que pasó porque a la par que empiezan a estudiar este tipo de cosas, también se empiezan a interesar obviamente por el tema de la biología o la fauna, la vida en la Antártida. Obviamente ya los grupos de científicos, a la vez que algunos estudian una parte, otros estudian otra. Y dentro del proyecto de Amanda, en aquellos años, no te estoy hablando del 2010, te hablo de antes. Del 90. Ajá. Pasa que introducen una cámara estas tipo cámara de dron, dentro de un agujero y la sumergen como por 2,000 metros por abajo. Cuando llega a la parte de abajo, esta cámara la dejan grabando aproximadamente como 2 días. Se pensaba que para ese punto, para ese nivel pues de las profundidades del hielo y del agua, no podría haber vida más que un tipo de vida así muy... microorganismos, sí, muy pequeña y todo esto. Sí, realmente nada que fuera tipo mamífero, tipo como claro. Un pingüino, ¿no? O sea, no es el pingüino. Un animal como lo conocemos. El pingüino es un ave, ¿no? Pero sí, o sea, un animal como lo conocemos o un pez como lo conocemos. Tendría que ser algo totalmente adaptado para esas temperaturas y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está la cámara 2 días y un par de horas después, logra captar algo. Y lo pueden ver claramente en pantalla, lo vamos a poner aquí.
eso que alcanzan a ver, ese pequeño fragmento del video, que parecen ser como si fuera una aleta de algo. A la bestia, güey. Se trata de un ser o algo que parece que tenía el tamaño de un ser humano. Hay seres marinos a esa profundidad del mar del tamaño de seres humanos. En la Antártida. En la Antártida. El hielo, la temperatura no es adaptable para cualquier, ni siquiera los pingüinos. O sea, los pingüinos sí obviamente tienen una capa. Los pingüinos imperiales, que son los que están en la Antártida, tienen una capa de grasa que les permite nadar y conservar una temperatura de 40 grados. Son asombrosos, ¿no? Sí. Incluso, y estos pingüinos sí miden, el más grande que han encontrado mide unos 60. Son grandes, güey. O sea, como una persona, literal. Sí, muchos güey. conocerán personas de unos 60, pues un pingüino de ese tamaño, así es el más grande que han encontrado. Pero estamos hablando de un lugar donde es imposible para un pingüino también estar. Entonces, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y este tipo de descubrimientos no son conspiración, no son cosas sacadas del internet. Son cosas que se han descubierto. Ajá. Y que los mismos científicos se han extrañado de este tipo de cosas. Que por accidentes, porque ellos estaban buscando otras cosas. Ellos estaban buscando los neutronitos, estaban queriendo recabar información de esta misma energía, ¿no? Y al final con estas cámaras logran captar un ser biológico que obviamente le da estudio, ahora sí que las personas que estudian a la fauna de la Antártida. Y pues ahí está. Qué loco, güey. Eso sí no lo sabía. Sí, es muy interesante. Y eso es solo una cosa de un montón de fenómenos que pasan, que ahorita estaremos hablando más de ellos, pero... Fíjate que uno de los fenómenos que más me llamó la atención, que digo, no traje fenómenos como tal de la Antártida porque me quise centrar más como en el tema conspiranoico, pero... Sí. Existen estos ríos de sangre, güey. Sí, las cataratas sangrientas, así les llaman, ¿no? Es impresionante también lo que pasa ahí. Sí, que de hecho eso lo descubrieron también ahí por esos años de los 1800, que Claro, güey, ¿y qué piensas? O sea, sangre esta madre, y de hecho la leyenda de este fenómeno que es impresionante de ver incluso en fotografías, pues es que incluso cuando se acercan huelen la podredumbre de la sangre. Pero es un fenómeno completamente natural. Es lo que dicen. Lo que dicen, al principio lo que se pensó de ese fenómeno es que era un mineral que, bueno, entre varios minerales que se mezclaban, azufre y no sé qué, pues daba el tinte rojo al agua, ¿no? Pero es de que rojo sangre. Rojo. O sea, rojo sangre. Vamos a poner aquí las imágenes, si no es que ya las habían visto. Sí, y lo que descubren después con el tiempo y con los años, y es una investigación muy reciente, de los 2000, que se trataba de un alga que crecía como en esa zona. Un alga que le da el pigmento al agua cuando caía por ahí. ¿Qué tal, güey? No, pues es algo que nada más pasa ahí. Y eso es lo que dicen, ¿no? Obviamente. Muy, muy conspiranoico, ¿eh? No, pues que eso dicen. ¿La élite o quién? Pues los investigadores de allá. Es que el detalle y muchas cosas que se hablan, es que muchas cosas ellos no se pueden acercar. O sea, literalmente es muy especulativo también de la comunidad científica. Hay cosas que se han logrado estudiar, claro que sí, pero hay cosas que han tenido ellos que, en base a con los conocimientos científicos que ya se tienen, especular qué es lo que pasa a nivel pues de los minerales o de las... Como digo, o sea, esto se pensaba que era otra cosa y ahora dijeron, bueno, no, es que era un alga. ¿Sabes? O sea, cambian de opinión muy constantemente. Sí, bueno, pero no te refieres tú a que es sangre, pues. Ah, no. O sea, no. ¿Cómo va a ser sangre? ¿De quién es esa sangre? O sea, de gigantes. Épale. ¿Serán de gigantes? De la antigua Pero bueno, ¿cómo dices tú? ¿Esto realmente son las cosas que se conocen o que la ciencia ha estado investigando de la misma Antártida? ¿Qué es lo que nos cuentan, pues? Sí. Sin embargo... Y fíjate, yo me había quedado ahí. O sea, yo antes de toda la investigación y antes de escuchar varios podcasts y informarme, pues, a lo largo de, a lo mejor todo este año, no sé, yo me sabía esa parte científica. Sin embargo, hay cosas que dices tú, es que no puede ser que nada más de esto se base la teoría de conspiración. Hay mucho más. Y de hecho, el primero como que empieza con todo el tema de las... pues ahora sí, de las teorías que existen, es una persona que se llamaba Richard Byrd. Sí. Este señor era un explorador que en el mediados del siglo XX realizó varios viajes a la Antártida, en los que descubrió asuntos enigmáticos que otros
empezaron a conectar con teorías de conspiración. Pero él lo que dejó fueron unos diarios. Ajá. Y de ahí la especulación empezó y empezó y empezó. Al punto... O sea, nunca lo publicó realmente. Ahí te va. Ahí Ok, te va. ok. Pero todo esto comienza y empiezan a hilar a cierto grupo político de Alemania Ajá. que ahí residía supuestamente, que ahí escaparon supuestamente a animales prehistóricos que ahí vivían y de alienígenas. Ok. Supuestamente, mira, ahí te va. Él aseguró haber avistado muchos mundos en la misma Antártida. O sea, él descubrió que había otro mundo ahí, ya pasando, ya ocurriendo. Pues se llamaba Richard Byrd, y a pesar de ser alguien con una sólida convicción científica y militar, al punto del que él llegó a ostentar el título de almirante de la Marina estadounidense. O sea, era un señor que sí tenía sus medallas, pues, ¿no? Sus diarios, que ahora se les consideran, fíjate, diarios apócrifos. Ok. Que ya aprendimos qué significaba apócrifos. Sí. Constatan la existencia de territorios escondidos en el interior de la corteza terrestre. Ok. Abajo. Según cuentan, las profundidades guardarían en su interior un enorme país llamado Agartha. He escuchado de Agartha, obviamente. Con un sol en el interior. Esto no es nada más y nada menos que la teoría de la tierra hueca. Él no lo nombra así. Él no hace la conexión de pensar que es una tierra hueca. Solo lo ve como un lugar. Él está narrándolo. Él dice, es que esto estoy viendo, pero no sé todo lo demás que ya hizo la gente después. Todas la teoría y todo, ¿no? Supuestamente este sol equivaldría al núcleo terrestre que hoy conocemos, pues, ¿no? Y al que se podría acceder por unos vastos túneles localizados en los dos polos, polo sur y polo norte. Okay. Como mencionamos ahorita, la Antártida se encuentra en el polo sur. Entonces él supuestamente vio estos túneles y aparte entró a estos túneles, y dentro de todo lo que había ahí, a él le dijeron que había un túnel que salía por el polo norte, conformando así la nación, pues, de Agartha. Obviamente, todas estas teorías entroncan con el mundo de la conspiración y el esoterismo, de la mano de autores como el italiano Amadeo Giannini o el estadounidense Raymond Bernard. Estos aprovecharon el legado que dejó este señor para amplificar su leyenda y llenar su mensaje de atribuciones ufológicas y conspiranoicas. De hecho, el grupo de político de Alemania también resultó estar involucrado. Ok. En concreto, estos autores defendieron que la misión concreta de Byrd era encontrar el territorio. Sin embargo, se encontró con este territorio, pues, en las profundidades terrestres, y que al final él tenía un fin militar. Pues él quería conocer el terreno, cosa que los mismos grupo político alemán también quería. Se especulaba que ellos estaban ahí, o sea, como un lugar de contención. De hecho, leí toda la nota que hace referencia a este grupo político, y ellos dicen que la Antártida era un lugar estratégico perfecto para continuar como con el ataque, y que de hecho el mismo Chaplin, malvado, que claro, no fue a Argentina, que fue a la Antártida ahí a aislarse y todo ese rollo. Por ahí también está esa teoría, y hay varias como registros, bitácoras militares que lo constatan. Sí. Sin embargo, pues no se sabe tampoco. Sí, por ahí he escuchado de esta teoría que dice que existe una base militar, pues, de los alemanes, que es ultra secreta, ahí en la Antártida. Pero supuestamente en ese lugar es donde donde han pasado como que todas las teorías que han escuchado, obviamente. Háblese de la máquina del tiempo, de un montón de cosas que hay, de experimentos raros que han sucedido dentro de toda la leyenda urbana de este grupo. Pues supuestamente ha pasado ahí, en una base oculta que tienen, que obviamente pues sería el lugar perfecto para cualquier persona que quiera hacer pues este tipo de locuras. Este señor, Richard Byrd,
Y lo voy a leer tal cual. Ahí el Mike me va a hacer el favor a lo mejor de censurar una palabra que dice: si estallase otra guerra mundial, esta sería de polo a polo. Es interesante porque luego se contrasta con esto que decía Einstein, que decía de que pues la tercera guerra mundial va a ser así y asá, pero la cuarta va a ser con picos y palos, como que insinuando una autodestrucción del ser humano. Entonces como que esta frase de Richard Byrd, bueno, Enoch también lo dijo. y Enoch también lo dijo. Sí. Esta frase de Richard Byrd se suma a esa hipótesis que por supuesto que hoy en estos climas políticos y en estas tensiones mundiales, por supuesto que se sabe, pues. O sea, por supuesto que China, Rusia, Estados Unidos están en una tensión política muy grande y que toda la sociedad sabe que si cruzan la línea ya no va a haber vuelta atrás. Es interesante porque sí ciertos, todo lo que decían estos señores, sí cierto. Sí. Puede que sí pase, güey. Puede que sí pase. Resulta muy sorprendente buscar en las distintas páginas conspiranoicas que hablan de Agartha y de sus confines, así como las ilustraciones que hay de su geografía. Hay ilustraciones supuestas de este país de Agartha, güey, que supuestamente cuya capital lleva el nombre de Shambhala y que al parecer tomaron prestado de la cultura budista. De esto se nutren precisamente los grandes relatos fantásticos los del siglo pasado, como Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que luego Julio Verne, aquel capítulo Los Inventores, vamos a meter a Julio Verne. Es que luego, digo, es una de estas referencias de obviamente literarias y todo esto que terminan conectando con cosas que terminan cumpliéndose. Sí. O sea, digo, como Lovecraft, ya lo mencionamos en el episodio pasado, que este tipo de cosas sí tienen algo de verdad. O sea, no sé si estas personas tengan pues también como que la curiosidad por este tipo de temas y que a lo mejor ellos por sus propias fuentes ya habrán tenido esas teorías por aparte, ¿no? A lo mejor no las mismas que tenemos nosotros, pero sí nos hace pensar que tal vez, y esta teoría de la Tierra hueca ya existe desde hace muchísimo tiempo. Oye, como una pequeña referencia a los fans de Supernatural. ¿Te acuerdas de aquel capítulo del Profeta? Ajá. Que era escritor de libros. Sí. Y que él escribía libros y era muy famoso y todo, pero en realidad era un profeta, güey. Ajá, sí. Entonces como a lo mejor y un poco Julio Verne, Lovecraft y estos grandes autores, pues en realidad están siendo tocados por algún ser divino. Una caída de conocimiento divino, ¿no? Ándale, pero que nosotros interpretamos como mucha creatividad. Ajá. Pero a lo mejor y es lo mismo que le pasó a Enoch en su momento. Pues es lo que me haría pensar si es que es así. O sea, si esto está pasando realmente, pues definitivamente es así. Fíjate, aquí te voy a leer exactamente lo que uno de sus diarios decía de Richard Byrd. Ajá. Se me ha degenerado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública. En un podcast en el 2024. Y yo saludos, no, Richard Byrd. Pero yo tengo una tarea que cumplir y lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Imagínate la sarta de gente que fue como, ¿qué nos están ocultando? ¿Qué personas? ¿Qué verdad? Puta, güey. Muchísima. O sea, por eso se le atribuye a este señor el tema, pues, de que la teoría de conspiración de tanto la Antártida, Tartaria, Agartha, todo esto se haya explotado. Mucha gente empezó a especular. Fue gracias a estas exploraciones que él hizo, ¿no? Y mira, estas supuestas son las líneas introductorias de uno de los diarios de Byrd, recopilados por el escritor peruano e investigador ufológico. Aquí ya empieza a chirriar un poco. Ajá. Ricardo González, en un blog personal. Ajá. Quien hace un relato apasionante y a la vez crítico con las descripciones de Agartha, con más inverosímiles que Giannini y Bernan atribuyen a Byrd. El clima, esto es algo que decía, pues, ¿no? El clima era suave para estar cerca de la Antártida. 23 grados centígrados en una superficie verdosa alumbrada por un sol resplandeciente.
Según la narración que hace González de los diarios apócrifos de Byrd, el explorador describe cómo él y su equipo atraviesan un muro de hielo gigante que esconde un gran agujero que conecta ambos polos de la Tierra, por el que supuestamente descienden mamuts, dinosaurios, pastos verdes que abundan entre valles y cordilleras. Oye, y algo que se sabe, o sea, a ciencia cierta, es que en la Antártida hay abismos que no van a ningún... No se sabe, güey. Y deja tú, desaparecen en ciertas temporadas del año porque se llenan de hielo. O sea, se congelan y de repente no sabes que existen. Y en otra temporada de repente es un agujero que no sabes a dónde va. Que no tienen fin, dicen algunos, ¿no? Obviamente tienen un fin. Claro que deben tenerlo, ¿no? Si no estamos hablando de un agujero intradimensional. Estamos hablando de un túnel que va de polo a polo. ¿Quién sabe, güey? Esas viejas historias a las que González se refiere no solo vienen de la imaginación de grandes escritores como Julio Verne, que estamos diciendo ahorita, sino también de científicos del siglo XVII como Edmund Halley, de quien obtuvo el nombre del famoso cometa Halley. Cometa Halley, sí. Él formuló la teoría de que la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas, con un centro de lava que hacía a la vez del Sol interior. O sea, el científico del cometa Halley, Edmund Halley, decía que el planeta estaba conformado por varios planetitas como comprimidos y que adentro estaba el núcleo. Y que eso daba lugar a vida también adentro, ¿sabes? Como las rocaletas, wow. ¿así? No, porque la rocaleta es sólida por todas partes. Como si fueran capas, o sea, como... capas huecas. Capas así. Individuales, ajá. Ajá, como esferas de Navidad, una dentro de la otra. Ándale. Así, pequeña. O sea, como las muñecas rusas, ¿no? Pero no, ándale, como más una matryoshka, porque no eran esferas. Como que yo me imagino esto, ¿no? Me imagino el núcleo caliente como una estrella, punto. Y se le van pegando masas gigantes de tierra. Ajá. Y eso forman el planeta. Sí, yo también lo entiendo así. Supuestamente esto es lo que él dedujo, pues, ¿no? Y es un científico hasta culturalmente reconocido. Sí. Está interesante, pues, ¿no? Es interesante. Está interesante. ¿Qué más traes por ahí tú? Pensé que me ibas a decir más de Richard Byrd, pero bueno. Traigo más, pero ahorita continuamos. Okay. Fíjate que yo había visto por ahí que existen imágenes que de hecho eso lo vamos a tocar más adelante, de Google Earth, que se han captado de la Antártida, en la cual aparecen como tipo fisuras y en algunos casos que se asimilan a tipo puertas dentro de la Antártida, la cual dicen que es probablemente como estos pequeños accesos, esos portales, vaya, que existen en la Tierra hueca, ¿no? Obviamente, pues no lo sabemos. Y en referencia a lo que es el muro de hielo, o el muro de hielo que pudieron haber visto en aquellos años, ¿no? Hay un muro que es el muro más famoso, que es la barrera de hielo Ross. Este lugar, pues, es básicamente gigante. O sea, dicen que literalmente el tamaño de ese espacio puede asimilarse al de Francia. O sea, es un cubo de hielo gigante, a la bestia, flotante en la Antártida. Que aquí vamos a poner un mapa para que vean que en realidad no se trata de un muro según los científicos. Según los científicos, sí es, o sea, evidentemente no puedes ver qué hay después de allá. No. Porque pues la densidad del hielo, el grosor y la altura es espectacular, ¿no? Es una cosa asombrosa de ver. Y este lugar realmente pues ha sido también una fuente de especulaciones para pensar que después de ahí existe otro lugar que puede dar pues espacio a otros continentes, a pues digamos que un nuevo mundo que todavía por alguna razón no se nos ha permitido saber de él. Pero en sí la barrera Ross sí existe. Incluso para la comunidad científica es algo que está confirmado, es algo que pueden buscar en internet si quieren, y que es gigantesca y que es prácticamente pues inaccesible el hecho de explorar por encima de ella o pues pasarla, ¿no? Como de pasar por ella, porque no, y además hay formas. Es un muro, o sea, es gigantesco, es pasar, imagínense un país, sí, básicamente, para poder atravesarlo en un barco, en el ambiente tan feroz de la Antártida. De la Antártida.
Es que es un muro, pero yo, por lo menos, yo tengo asociado... Yo no creo que sea un concepto correcto, pues. O sea, para mí un muro es sí alto y puede ser grueso, pero un muro no puede ser igual de largo que de grueso, pues. Ajá. De alto. O sea, realmente es un gran cubo de hielo, güey. O sea, no es así como un muro, pues, que... Un rectángulo, bueno, un hielo amorfo, ¿no? Porque realmente tiene como forma más, o sea, si lo vemos como desde las imágenes satelitales, Ajá. Pues podemos ver como una forma irregular. O Sí. sea, que al principio se puede llegar a ver como un muro porque justamente tapa la vista de lo que es como las costas de la Antártida. Entonces ahí es donde topas tú en un barco. O sea, porque, ok, aquí le tengo que sacar la vuelta a todo esto. Y son kilómetros y kilómetros. Kilómetros, ¿no? y es un rollo, ¿no? Y obviamente, pues, no es muy viable como que ir por arriba tampoco. No. Entonces, básicamente es un terreno, pues, inexplorable. Y además, de poco interés científico también, porque de igual manera tú puedes saber perfectamente qué es lo que hay del otro lado con alguna sonda o algún satélite. Sí, o sea, por el momento. No necesitas tú pasar caminando o pasar con un vehículo, pues, ¿no? Que sería muy interesante, ¿no? O sea, como que obviamente pensar, ok, ¿qué tipo de vida habrá debajo de y es que a lo mejor no hay vida, güey. Es que, mira, por probabilidad, a lo que se pensaba antes y a lo que les mencioné ahorita al inicio con la investigación de Amanda, pues sí, se pensaba que en estos lugares básicamente no podría haber vida, pero se han dado cuenta que en realidad pues hay un tipo de vida muy desconocida. Por ahí me encontré que hay un pez que se llama pez hielo. Este pez literalmente es transparente. Aquí van a ver unas imágenes. Es un alienígena totalmente. Y obviamente está en temperaturas de muy pocos grados centígrados. Y en su mismo cuerpo se adhiere hielo. ¡Hala! Para poder sobrevivir en súper bajas temperaturas. O sea, básicamente el pez es un pez hecho de hielo. O sea, explícame qué tipo de vida que conocemos. Sí. ¿Es así? ¿Te acuerdas del Chomps? A ver, ¿recuerda? El carbono, hidrógeno, oxígeno, Okay. que es como la fórmula biológica que todo ser vivo en el planeta tiene que cumplir para considerarse como un ser vivo, pues, como un animal, lo que sea. Sí. Que tiene que estar conformado por esos elementos químicos. Ajá. Esos ya rompen un poquito con esa regla, ¿no, güey? O sea, porque uno piensa como que el calor. Sí. Incluso los seres reptiles que tienen sangre fría, ellos necesitan de un periodo en el día de calentarse, o sea, de agarrar temperatura, porque sus mismos cuerpos no están diseñados para generar calor. Ajá. Pero lo necesitan, o sea, como que el calor es algo fundamental. Lo necesitan. Y aquí no. ¿No? O sea, aquí no. No, es todo lo contrario. O sea, yo creo que sin el hielo no sobreviven. O sea, literalmente están. Claro. Es parte de su. Ya conforma parte de su anatomía. O sea, ellos no tienen los glóbulos rojos como los seres humanos. O sea, ellos tienen otras cosas por las cuales sobreviven de otras maneras ahora, que no entendemos. O sea, imagínate como. O sea, a lo mejor ni sangre tienen, güey. Sí, o sea, son seres, para empezar, son transparentes, ¿no? Empecemos por eso, ¿no? Si ya las medusas les parecían extraños, o sea, vean eso. Hace poquito también salió una nota del año, creo que es de 2022, por ahí, que descubrieron un ser de 11 brazos en los mares de la Antártida. ¿Y como para qué tiene 11 brazos, no? O sea, literalmente apenas lo están estudiando porque no saben muy bien qué es. O sea, parece como un pulpo. Igual vamos a poner imágenes. Es 11. un ser. ¿Qué número tan raro, ¿no? Es un ser 11. Muy extraño, sí. Sí, muy raro. Y es que ese tipo de cosas hay. De hecho, o sea, como que las cosas que pueden habitar la Antártida tienen condiciones diferentes. Porque incluso los insectos son gigantes allá. O sea, las arañas y todo eso. Hay una araña también que es la araña antártica, que básicamente es una araña como de 25 centímetros. O sea, el Mike le aterraría estar ahí. No, el Mike no pudiera estar con una araña de esas. Sí, y dicen que... ¿Qué come, güey? Es lo curioso, porque no... Realmente, bueno, yo no sé, obviamente no sé, no soy biólogo, no sé qué come, ¿no? Pero se me hace muy curioso también pensar eso. O sea, como que un ser o sea, como que en esas... como que un insecto, obviamente come otro tipo de insectos, ¿no? O otro tipo más chiquitos, etcétera. Sí.
o algún tipo de alimento como una alga. De algas o plantas o no sé. Pues estas arañas, la verdad es que no sé cuál sea su funcionamiento, porque tienen esa, pues, ¿por qué son tan grandes? O sea, obviamente tiene que ser por algo de adaptabilidad. Dicen la teoría que es porque reciben más oxígeno, o sea, que en la Antártida supuestamente como que los animales se pueden desarrollar más porque hay más disponibilidad de oxígeno, y como que las condiciones frías hacen que ellos no necesiten, como que a la vez no necesiten tanto oxígeno tampoco, por lo cual también puedan crecer más. Pero pues la verdad es que es un misterio, es un enigma todavía. Pero también está el lado, y que también conecta con esta parte de que pues obviamente de Agartha y todo eso, que me daría mucho sentido, que dicen que debajo de ciertos cúmulos de hielo que se han derretido obviamente con el cambio climático, han encontrado plantas que solamente pueden crecer en lugares selváticos. Entonces se piensa que la Antártida, en un punto prehistórico hace miles y miles de años, pues era una selva. No, güey. Entonces pues tiene bastante sentido con que Agartha también sea un lugar como así húmedo, selvático. Sí, que es como yo he visto que lo describen, ¿no? O sea, Agartha es así. Y eso se me hace interesante que Richard, o sea, obviamente sin este conocimiento, porque digo, eso es muy reciente, que se sabe que sí hubo una selva en una región de la Antártida. Sin ese conocimiento, como que describir un lugar selvático no tiene sentido, ¿no? O sea, yo diría, pues más bien es un lugar lleno de hielo, pero es como otro lugar. O sea, si quiero inventarme una historia, pues diría mejor que es igual. Pero sí, no te dirías tan fantasioso, porque suena fantasioso. Suena fantasioso porque es totalmente lo contrario de lo que estoy viendo ahí arriba. Pero ¿qué tal si no fue lo contrario hace muchos años? Y que es lo más probable. Digo, las condiciones del planeta Tierra han cambiado de una manera impresionante que dices tú, no puede ser. Y ahora lo pienso como una cavidad en una cueva. O sea, imagínate una cueva que tenga las dimensiones y bueno, el entendimiento de una persona de esa época, de ver un lugar tan asombroso que por dentro tenga su propia fauna y todo, pero es una cueva enorme, ¿no? Oye, sí, mira, me gusta esto, porque, bueno, vamos a asumir que Agartha como tal no es esta civilización de una tierra hueca, etcétera, sino es más bien una cavidad de una cueva muy grande, pero enorme, pero hablando muy de grande. Proporciones, o sea, que no se ha descubierto hasta la fecha algo así, ¿no? A lo mejor, ajá. O sea, sí, porque para caminar hasta el centro de la Tierra, pues es mucho tramo, muchos kilómetros. Sí. Y se sabe también que en la misma Antártida hay ríos de lava. Porque por supuesto que es un planeta, es un lugar en el planeta en donde también necesita salir esa magma y erupciones volcánicas. Entonces, probablemente en ese lugar, en esa cavidad, está tan lejos de esa frialdad de la Antártida, en donde a lo mejor por ahí hay un volcán activo que hizo que las condiciones del lugar pues dieran pie a que creciera una fauna y una flora completamente distinta a la que puedes encontrar en la superficie. Ajá. Y en vez de cavidades que van de polo a polo, simplemente estamos entrando en una cueva con un volcán activo adentro que no sé, güey, estamos aquí, mira. Así posible, no lo sabemos. No, hay un biólogo que nos explique si esto es posible. Un espeleólogo más bien, ¿no? Que nos diga un biólogo que nos diga si es posible porque igual necesitan fotosíntesis las plantas, güey. Ajá. O sea, necesitan las vitaminas del sol. Ajá. Para crecer. Entonces, a lo mejor no puede crecer así. A menos que hubiera. No sabemos, ¿ok? Bueno, no sabemos qué tipo de plantas Pongan por favor en los comentarios si esto es posible. Sí. Si no, estamos hablando de una tierra hueca, güey. Sí. Si no, estamos hablando de que este señor se encontró con la tierra hueca, literal. Entonces, aquí estamos queriendo así, no entender, güey. Oye, pero lo que se me hace asombroso también de ese lugar es que, o sea, ¿cómo es que ese lugar no se congeló? Al igual que todo lo demás. O sea, literalmente el mismo volcán está muy permeado con el mismo volcán. A lo mejor, quién sabe, güey. Hay una teoría bien interesante que me encontré por ahí, que da pie a otras cosas, a otros temas, pero igual tiene que ver con cosas que podrían pasar en los próximos años. No sé si quieres que te cuente. No, a ver, por favor. Pero hazte cuenta que
ha pasado algo en los últimos años con el cambio climático. Sí. Resulta que en muchos lugares se ha visto pues los derretimientos de los, obviamente en Alaska, pues has visto las fotos de... No, de pues, güey, los sobrevivientes de los Andes dicen que no hubieran sobrevivido en estas fechas porque ya no hay nieve, güey. Literal. No hubieran podido amortiguar el avión. Ha estado pasando esto. Uh-huh. Y han surgido teorías, pues, tanto en la comunidad científica como en internet. Y no solo son teorías, porque también han pasado algunas cositas. Resulta que con esto se derrite algo que se conoce como el permafrost. El permafrost es básicamente lo que pega, es como un cemento que se forma básicamente con el hielo, que pega las piedras, la tierra y todo esto. Y bueno, básicamente eso se está derritiendo. Y junto con ello, pues obviamente pasan ciertos fenómenos a nivel natural, o sea, a nivel, pues, de que se caen cosas y todo esto. Uh-huh. Como que también, pues, están reviviendo ciertas cosas que estaban muy congeladas y muy enterradas dentro de estas mismas. Obviamente me refiero a las bacterias. Tardígrados. Tardígrados. Vamos a poner una fotito aquí que le dicen también como el oso. No me acuerdo cómo le dicen. Uh-huh. Pero es un pequeño microorganismo que se descubrió hace poco debido a eso. Ok. Pues probablemente. Y que son tardígrados que supuestamente es como imposible que estén vivos porque viven de que miles y miles de años y tienen, o sea, pueden sobrevivir a condiciones climáticas absolutamente extremas y que no comen y así. Ajá. Es muy interesante. Bueno, ese tipo de cosas son fenómenos que han estado pasando justamente por eso, ¿no? O sea, que muchas cosas que eran desconocidas hoy se están conociendo porque eran prehistóricas, o sea, o de un origen muy, muy antiguo. Y junto con esto pasó, por ejemplo, en agosto del 2016, en el Círculo Polar Ártico, en la península de Yamal, un niño de 12 años murió porque fue infectado con anthrax. Porque supuestamente empezó un brote, en estos años, por un alce que estaba congelado durante muchos, muchos años. No mames. Y bueno, este virus, al descongelarse, revive. Esto obviamente no tiene nada que ver con lo que podría pasar en la Antártida, pero las teorías empiezan a hablar de que se van a descongelar muchas cosas prehistóricas en la Antártida, que no solamente se van a quedar ahí, o sea, como bacterias que pues a lo mejor van a infectar a los pingüinos o... No, esto puede flotar y literalmente emerger a otros lugares. Continentes. Viajan por el aire, pues. Viajan por el aire y además no sabemos contra qué estamos enfrentando. Probablemente podríamos estar enfrentando justamente con algo que terminó con especies completas. O sea, podemos especular aquí muchísimo. Pero algo que ya se está investigando en la comunidad científica en la Antártida son este tipo de bacterias letales y virus que pudieron haber existido en la época prehistórica. Oye, güey, esto le da mucho peso a personalidades que ahorita están siendo muy populares, como el mismísimo Mr. Tartaria. Pues ahorita vamos a hablar de Tartaria, pero él propone, pues, estos reseteos de la humanidad. Sí. Y de cómo han habido reseteos a lo largo de la historia y de que supuestamente todo esto está controlado por una élite, etcétera, ¿no? Yo no creo precisamente en eso, pues, pero ya lo vimos en el libro de Enoch, que varios de sus escritos hablan de que hay cosas en la Antártida que están como a punto de ser como de atacar y así, ¿no? Sí, van a salir a la luz, básicamente. Lo mencioné yo, que si eso es cierto, el ser humano está a punto de pelear contra algo con lo que no tiene oportunidad. No lo conoce. Y se especula, pues, que son gigantes, que son seres, que son ángeles. Mira, y todo eso, el ser humano se está preparando contra el espacio, se está preparando contra el mismo ser humano, se está preparando contra las adversidades que ya más o menos conoce o especula. Pero hay ciertas cosas que no se están investigando que pueden tener mucha más repercusión, como lo son estas. Y que están a la vuelta de la esquina. O sea, te estoy hablando que este evento que pasó en el otro lado del mundo, o sea, que no en la Antártida, pues pasó así en el 2016. O sea, porque ya está derritiéndose, ya está cambiando el clima. Falta poco para que empiecen a pasar estos fenómenos en la Antártida también,
y que empiezan a pasar cosas que no tenemos ni idea de lo que pueden repercutir en el planeta. Y la verdad es que esto sí le da mucho valor a estas teorías de conspiración, porque pues ya lo supimos, ¿no? Mark Zuckerberg acaba de gastar $100 millones en un búnker en Hawái. ¿Por qué en Hawái? ¿Por qué invertiste $100 millones en un búnker? ¿Y por qué tiene 2 canchas de tenis? O sea, algo sabes. Algo. Entonces, ustedes ahora ya lo pueden saber. Quizá, y estamos en el preámbulo de eso. Sí. Hay muchos, no nomás él, hay varios millonarios que están invirtiendo en búnkers. Sí. ¿Para qué, güey? O sea, y lo que también mencionamos, fue en vivo, de hecho, de esta semana lo mencionamos, esta pequeña conversación que tuvimos acerca de este tema, que realmente el dinero te da acceso a mucha información. Te da acceso a información que incluso puede afectar a toda la población. O sea, información que debería estar a la mano para todos, pero por algún motivo en específico, ya sea control de la población, ya sea un tema gubernamental, o bueno, de donde derive la noticia, donde vaya a afectar o golpear, hay intereses por los cuales, si quieres tener acceso, tienes que pagar para ellos. Y estas personas obviamente lo tienen. Obviamente lo tienen. Son dueños de las telecomunicaciones, son dueños obviamente, de la economía mundial. O sea, estamos hablando de las personas con más conocimiento del terreno global. Al alcance. Sí. Que eso se diferencia mucho, que quiero que quede esto claro. Es muy diferente, pues, el saber esto al ejecutarlo. O sea, la teoría aplica de que ellos son los que van a hacer eso. Sí. Y yo no creo eso. O sea, yo no creo que ellos estén planeando todo esto. No, yo creo que solo lo saben. Solamente lo saben, güey. Y no tiene que ser algo de las élites o de... No, exacto. Puede ser algo como el cambio climático. Puede ser algo como que ellos ya tengan datos de esta comunidad científica y de los mismos gobiernos que están controlando la información, no para repercutirnos directamente, pero sí para hacer un control de, obviamente, de la población. Imagínense que mañana anuncien el fin del mundo. O sea, es como que esto ya lo hemos visto en un montón de hasta trillado mencionarlo, ¿no? Pero obviamente las especulaciones de qué pasaría si le decimos a la población que se va a acabar el mundo mañana y que lo confirman todos los gobiernos, pues obviamente va a haber un caos. O sea, y creo que esto pasa en eventos trágicos, digo, como estos que pasan en Estados Unidos, que no voy a hacer mención de lo que pasa, pero ya saben que pasa en los centros comerciales. Digo, pasa que, o sea, de repente escuchan algo y todos se vuelven locos porque piensan que está pasando lo que pues se espera, ¿no? De un loco o algo así que entre, ¿no? Y es que hay de dos sopas. Y obviamente la gente entra en pánico. O sea, entra en pánico y pasan pues desastres y ahí sí que pueden, o sea, aunque no esté pasando nada realmente, ahí sí puede pasar algo con ellos, como que con la integridad física, psicológica de las personas. Sí pasa. Y yo creo que por eso principalmente estas personas están controlando cosas que se puede saber de la Antártida. O sea, yo creo que sí hay cosas que no sabemos de la Antártida que a lo mejor deberíamos saber, pero por el conocimiento o la especulación de qué pasaría a nivel social si se sabe esta información de la Antártida. Yo creo que por eso no se sabe, más que porque haya como que algo en concreto que se conozca. Las sociedades antiguas y todo, civilizaciones antiguas y todo esto sí puede pertenecer a eso, porque no directamente afectan ahorita, pero sí afectan la historia y afectan a lo mejor a nivel de creencias, a nivel social, religioso, político, sí puede afectar. Entonces por eso creo que sí hay cositas que no nos dicen. Sí, no se trata de alienígenas, no se trata de gigantes, a lo mejor no, pero sí hay algo. Y eso es lo interesante, pues, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas están viendo este capítulo. O es que a lo mejor sí. O sea, es como que lo otro, es como que ya si entramos como que en esos terrenos, como que pues a lo mejor sí son aliens, o sea, a lo mejor no. O sea, obviamente lo lógico, por así decirlo, o sea, como que en terreno de lo científico, en terreno de esto, lo lógico sería decir, no, o sea, no te ocultan alienígenas, te ocultan que están estudiando una bacteria que puede extinguir a la humanidad, güey. O sea, ¿tú piensas que es igual de como válido uno que otra? Yo creo que al momento de mantenerlo en secreto. Yo creo que sí. Yo creo que no, güey.
Yo creo que puede afectar a la población al mismo punto. No, claro, pero yo O sea, hablo como de posibilidades. Yo sí digo, mira, las dos van a extinguirnos, ¿no? Ajá. O sea, o van a afectarnos. O van a afectarnos. No decir extinguirnos porque no, pues está cabrón que algo nos extinga ahorita. No sé. En este momento, un meteorito, yo creo, nomás. ¿Una o sea, atómica? es gigantesca, ¿no? Sí, O sea, sí. O una secuencia de atómicas, claro Ajá. que extinguen el sí, planeta, apunta güey. eso, Mike. Mike, por favor, apúntame eso, ¿no, güey? No, pero me refiero a que el hecho de que en la Antártida no sepamos bien lo que está pasando es una realidad. Ajá, sí. Hay de dos sopas. No se permiten las fotografías, ¿no? De la Antártida. No, o sea, bueno, Lethal Crisis, que es un youtuber que hace... Él fue para allá, ¿no? Él fue para allá. y Un gran creador de contenido, ¿eh? Gran creador de contenido aquí, Sí. amigo de Misiones Podcast. Ojalá. Ojalá un día tenerlo por acá. Sí. Pero él documenta cómo es todo el show y él muestra pues que sí se trata de un tema meramente científico, de investigación, varios países involucrados, pero no con un fin concreto. Pero eso es lo que yo digo, ok, ahora, le metes el factor del cambio climático y de cómo pueden estarse reviviendo algunas cosas de las cuales el ser humano no está preparado para combatir. Y yo digo, claro que por ahí puede ir el peligro de la Antártida. El hecho de que haya gente ahorita. O sea, ¿tú crees que es más peligroso difundir esa información? No. O sea, yo creo que es... ¿Crees que es de más cuidado difundir información de bacterias que de alienígenas? No, yo no hablo de cuidado, yo hablo de vericidad. Ah, ok. O sea, yo hablo de... Si yo voy a saber que en la Antártida nos esconden algo que pueda extinguir el planeta, yo no creo que sean aliens o gigantes o una tierra plana. Ah, ok. Es que a lo mejor no me entendiste, pero yo lo que me refería era justamente como que la difusión de la información. Uh-huh. O sea, creo que es de mismo cuidado si fueran aliens o si fueran bacterias. Es lo que yo creo, ¿no? Uh-huh. Como que si fueran aliens o fueran bacterias. Siento que igual lo guardarían Uh-huh. para no causar pánico en Sí, ambas no. situaciones. A eso me refería. Hay de dos sopas con eso del pánico social. Yo creo que puede ser un pánico y un caos social absoluto o una indiferencia de no creer. Uh-huh. Y de ahí parte un poquito lo siguiente que te quiero contar, porque habla de la muralla de hielo y qué hay más allá de la muralla de hielo. Uh-huh. Obviamente no estamos hablando propiamente del muro de Ross, sino que un muro que es... Esta muralla que delimita... Esta muralla que que la ciencia no nos dice, ¿no? Ajá. De eso estamos hablando. De lo que supuestamente... O sea, esto plantea... Que es una muralla, que no es un cubo de hielo flotante. Ajá, que es una muralla que de hecho fue hasta creada por el ser humano en algún momento. Uh-huh. Y que luego inspira a varios autores y varios escritos y novelas hablando de tanto una muralla de hielo como por ejemplo, en un libro como Canción de Hielo y Fuego de R.R. Martin, donde hay una muralla que literalmente está dividiendo los peligros de la sociedad, pues. Uh-huh. Y supuestamente esto existe, supuestamente esto pasa. Y debido a estas teorías, yo creo que si se llegan a sacar información como la que nos mencionas de una bacteria desconocida para el ser humano, la gente lo puede tomar como una locura. Uh-huh. Porque en sí, las teorías de conspiración de la Tierra plana, de la Tierra hueca y de una muralla de hielo ficticia hablan de un pánico y de una conspiración, pues, de una paranoia del ser humano al que nos estén mintiendo. Entonces, todos los que hablan de esto suenan a loquitos, güey. Sí. Suenan a loquitos, pero no están tan equivocados, porque como estábamos diciendo, hay cosas en la Antártida que están pasando que pueden hacer peligrar a la raza humana. Uh-huh. Es como, hay que ponerles atención, pero no tanta atención. Hay que saber qué poner atención. Claro. Y yo creo que las personas que están escuchando a este capítulo pueden empezar a hacer un juicio y discernir un poquito y poder ser libres de escuchar teorías de la Antártida y saber que sí y que no. Claro. Por eso mismo este capítulo lo mezclamos un poco con estos datos científicos y cosas que a lo mejor son más conspirativas. Pero obviamente, como se pueden dar cuenta, todo se puede dar pie a la especulación y a la interpretación y al discernimiento individual. Uh-huh. Entonces, sí es importante que ustedes también tomen eso y entiendan que
a lo mejor sí te están ocultando información, a lo mejor y no. Ujú. Pero eso es importante, o sea, como tener ese criterio. Y siempre lo decimos, pues, pero creo que en este tipo de temas es muy importante porque muy últimamente, obviamente sale este señor del cual hemos estado haciendo mención en ciertas partes del episodio. Ujú. Y muchos a lo mejor lo conocen, otros no sabrán quién es. Pero este señor que es Mr. Tartaria y que sale con otro chico que le dicen el Mickey Mouse empírico. Obviamente no se llaman así. Eso también tiene mucho tela, ¿eh? Porque el por qué lo ridiculizamos tanto. Sí, eso obviamente es acreditación y todo eso. Desacreditación. Yo escuché, obviamente, uno donde invitan al señor Mr. Tartaria, que disculpen, pero no me acuerdo el nombre de él. Pero aparte popularmente así. Sí, no, mira, así, sabemos el nombre, pero vamos a mencionarlo como Mr. Tartaria. sí, para que igual todos entendamos, ¿no? Sí. Pero y que se tome como tal. Güey, yo escuché este episodio de un podcast que lo invitan y él pues hace mención de varias experiencias que tiene, pero lo focaliza en cosas como, por ejemplo, iniciando por su experiencia en la Antártida, que trabaja en una agencia de inteligencia secreta de la élite, una agencia particular. Ajá. O sea, no trabaja para ningún gobierno, sino que para una tipo familia que está mucho más arriba, que ya escucharon el episodio muy reciente que tenemos de la religión que controla el mundo, donde hablamos de los Rothschild, los Rockefeller. Pues él habla que estas familias no son ninguna de esas. Dice que son 13 familias que dirigen todo el mundo básicamente, que estas ni siquiera conocen como que lo que realmente dirige el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, básicamente que hay control sobre élite sobre élite. Un montón de capas de control. Exacto. Y bueno, obviamente sus credenciales son estas, o sea, su historia como tal. No van a encontrar ningún registro de él, de ningún tipo de agencia gubernamental. No es ninguna persona que realmente tenga algo que lo avale como legalmente. Pero tiene una anécdota y datos que les puedo decir que sí son reales. No en su historia como tal, pero sí como cosas que él conoce, como haciendo referencia al libro de Enoch, al proyecto Ice Cube, que ya lo mencioné al principio, que sí lo menciona en su experiencia de cuando él llega a la Antártida, y menciona de hecho de qué trata el proyecto y todo, y me doy cuenta que sí, o sea, yo ya había investigado de ese proyecto, del proyecto Amanda, y concuerda justamente con lo que sí hacen. Oye, pero, o sea, pues tú hiciste una búsqueda en Google. Claro, es justo lo que iba. Ajá. Y este tipo de datos como el libro de Enoch, Ice Cube, y bueno, varios datos que él tira aleatoriamente dentro de su historia que él va narrando, pues obviamente son cosas que pueden encontrar en internet. O sea, no son cosas de, no es información ultra secreta. No, son cosas que están ahí a la mano y que le pueden dar más veracidad a una narrativa que estás planteando. Pero básicamente la historia pues va de que él va a una última misión que lo manda a la élite, ¿no? Eso es lo que él menciona. Y que en esta, pues él tiene como un acercamiento con un tipo de cubo gigante que se encuentra en medio de la Antártida, junto con otros pues exploradores que estaban haciendo recolección de un material, no recuerdo cuál. Y dicen que este material se encontraba detrás de este cubo gigante según los registros. Y todos se quedan muy extrañados pensando como que qué hay en ese cubo. Y cuando pues él se acerca se da cuenta que el cubo tiene una entrada por la parte de atrás donde justamente está el material. A lo cual le abren unos seres que se le presentan a él y a otras personas que se encuentran con él. 3 seres alienígenas que de manera telepática le dicen que a todos que se vayan de ahí. Que tienen un par de minutos para irse si no quieren que sus motos de nieve dejen de funcionar. Entonces dice que él igual acto seguido vuelve a acercarse al cubo y de alguna manera se mete, pero dice que este acto no lo nota nadie más que él, porque son literalmente microsegundos, o sea que literal para las personas que estaban ahí él nunca se fue, pero que él entró y pudo ver lo que había ahí dentro. Bueno, no hace una descripción muy grande de lo que veía, pero pues básicamente se ve a él mismo en 3 épocas diferentes de su vida. 30 años antes y 30 años después. Sí, eso es como la parte interesante, ¿no? Bueno, después dice que regresa, como que no sé si lo sacan o algo así, no me acuerdo muy bien en esa parte de la historia.
Y le cuentan cosas dentro. En ese intervalo de tiempo le empiezan a contar cosas que luego él dice que fueron algo que cambiaron su vida y que lo hicieron decidirse como hablar de todo esto y etcétera. sí, básicamente esta historia de la Antártida es como eso, ¿no? Como una... Oye, pero lo que dijo él, estos cubos, estos mensajes que recibe, pues Enoch también los tuvo, igualitos. A Enoch lo despierta un rayo en la noche, lo suben y él ve cubos de cristal, güey. Entonces, y él mismo, Mr. Tartaria, asegura que la Biblia de la élite, pues, es el libro de Enoch. Hace referencia a que este señor conoce ese libro, entonces es muy fácil deducir que él, si es mentira lo que dice, pues que él extrae la historia de Enoch y él la cuenta como si él fuera Enoch. O sea, algo interesante de estos personajes de Mr. Tartaria y de el empírico, pues, y de todos ellos, o sea, de todos. Nathan Thompson, por ejemplo, que es una persona de California, que él asegura que, o sea, él es de los fervientes creyentes de que en la Antártida hay una muralla de hielo. Él nunca ha ido a la Antártida. O sea, este señor Thompson nunca ha ido a la Antártida. Pero él te lo asegura y te dice y pruebas y no sé qué. Así como él y el Mr. Tartaria y el empírico, tú puedes detectar ego ahí. Tú puedes detectar un sentido de heroísmo. Un sentido de tengo esta información y quiero que la humanidad sepa. Y es como, no es cierto. O sea, a lo mejor y no es cierto. Sí. No te creo, pues. O sea, no. Tu afán de quererme a mí decir que todo lo que yo sé de historia está mal y que nada más tú sabes la verdad, yo creo que estas personas pecan un poco de soberbia al hablar de esto. Y es lo que a mí me chirría. Porque sí es cierto, tú escuchas a Mr. Tartaria o al otro cabrón y es muy interesante lo que dicen. Sí. Porque sí tiene, como dices, un sustento, etimológico, histórico, de repente, o sea, meten datos que son real, o sea, que luego checas y dices, cabrón, sí es cierto. Sí, o sea, sí tienen algunos datos por ahí. Obviamente la parte de la historia personal es donde entra la subjetividad. Exacto, y es donde caen, duro, y con una soberbia, no sé, o sea, es un poco como, ya hemos hablado, ¿no? De estos casos de reencarnación y justamente el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Ándale, por ejemplo. Que yo la verdad ese libro se me hace un gran libro. Yo lo escuché en audiolibro y me gustó mucho. Pero yo le dije a Sergio cuando lo escuché que yo no le creía porque se me hacía mucha soberbia el hecho de verse como un personaje tan relevante dentro como de los... un maestro. Como un maestro dentro de los temas de reencarnación y todo esto. Digo, no somos nadie. No. Y eso es lo que a mí se me hace que le quita veracidad a las historias. Sí, man. Sin embargo, hay mención de muchas cosas interesantes y justamente el tema de Tartaria, o sea, que es lo que él da pie a que se empiece a hablar en internet de Tartaria, de este lugar que está detrás de los muros de la Antártida. Sí, y de hecho es algo que quiero contarte un poco. Por favor, porque la verdad es que no sé mucho. O sea, una vez me acuerdo que vimos un mapa en un en vivo y que hablamos un poquillo, pero muy, muy superficialmente. Sí, yo lo encontré así como encuentras de repente todo este tema de Agartha, que son temas que dices tú, qué interesante, te pones a leer y dices, wow, qué chingón. Pero ahora la gente de verdad está creyendo que Tartaria existió. Entonces me di a la tarea y además de que sí se asocia un poco con el tema de la Antártida, quise investigar de Tartaria. Dije, ¿qué pedo con Tartaria, güey? Y de hecho, en el mismo chat del capítulo pasado nos hablaban varias personas de que ya se sabía que Tartaria no era lo que se dice que es, etcétera, ¿no? Y que sí existió, pero no es lo que dicen estas personas. Y es lo que quiero platicar, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, todo este tema de Tartaria empezó a agarrar mucha fuerza en foros de Reddit. Como no podía ser de otra manera. En el 2016. Y según estos mensajes, estos foros, esta era una civilización responsable de la construcción de todo tipo de maravillas arqueológicas. Llámese las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station en Manhattan o el mismísimo Capitolio en Washington.
Ok. Se habla de que los tártaros crearon todas estas edificaciones magníficas a nivel global. O sea, no estamos hablando de una zona. Ajá, Todo el mundo. en todo el mundo. Stonehenge, todos estos lugares. Los mismos, los de la isla de Pascua. Estos monos unos cabezones que luego escarbaron y encontraron el cuerpo. Ah, sí, sí, sí. Todo esto es obra de Tartaria. Y ahí te va. El hecho de que estas construcciones se encuentren alrededor del mundo lleva a los seguidores de la conspiración a asegurar que la civilización se convirtió en un imperio mundial. Estamos hablando de, a lo mejor, una civilización, una sociedad previa a nuestra sociedad. El origen de la supuesta civilización no está claro, puesto que algunas narrativas aseguran que Tartaria se remonta a miles de años y otras sitúan a la civilización en tiempos más recientes. No obstante, sí existe una base asentada que la civilización terminó con el inicio del modernismo, explica a Neutral.es Zach Mortis. Zach Mortis es el que trae todo este cotorreo, ¿no? Ok, en los blogs. En los blogs. Según Mortis, los seguidores de la conspiración defienden que la teoría se asimila a un movimiento cultural reaccionario a ese modernismo. Todo lo que se difiera de este estilo arquitectónico y sea anterior a él, habría sido construido por Tartaria. Ok. Se supone, ¿no? Ajá. El imperio de Tartaria habría contado, según la conspiración, con numerosos avances tecnológicos, como la posibilidad de transmitir energía mediante sondas a través de las torres de varios edificios, algo que Nikola Tesla ya estaba empezando a trabajar. Ese Tesla tiene tela. Que si Ah. quieren ese capítulo de los inventores, pónganlo acá abajo en los comentarios. Ya saben, como la vez pasada, si quieren ese capítulo, pónganlo en un comentario. Así es. Queremos el capítulo de los inventores. Así como este capítulo es gracias a ustedes. Si ustedes lo quieren, si ustedes lo piden, aquí va a estar. Nikola Tesla, en el capítulo de los inventores vamos a profundizar más, ¿no? Pero supuestamente a este señor le cortaron todo el financiamiento debido a que estaba empezando a descubrir cosas que se supone que en Tartaria ya pasaban y que de hecho no eran compatibles con el modelo capitalista que estaba empezando a emerger en esos años. Entonces por eso supuestamente lo callan, pues, ¿no? Y le cortan la inversión. Bueno, además, el hecho de que algunos de ellos cuentan con escaleras y portones de gran tamaño, esto ya lo ponen como una prueba de que existió en algún momento una civilización que se llamaba Tartaria, ya que supuestamente los miembros de esta Tartaria eran gigantes. Claro. Eran hombres muy grandes. Nephilim. Unos Nephilim. Y que gracias al grimorio de Rix del capítulo pasado, descubrimos que probablemente eran seres pelirrojos. Sí. Era un dato que yo no sabía y que dije, wow, pelirrojos aquí, pelirrojos allá. Un pelirrojo te saludará. Es lo que... Mira, hay discrepancias por todas partes. Ajá. Con respecto a Tartaria, ¿no? Hay teorías incluso de que hablan de unas fuerzas malignas del occidente. Hacen referencia a que esto dio pie a la destrucción de la civilización, como si ya hubiese una otra civilización que estuviera en contra de Tartaria y que de alguna manera lograron hacer que esta desapareciera, güey. Según las publicaciones en redes sociales, estos poderes occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con las dos mundiales. Ajá. Y borrándolos de los libros de historia, causando un gran reinicio o un gran reseteo, volviendo a Mr. Tartaria. Mr. Tartaria propone estos reseteos y él habla de varios reseteos a lo largo de la historia. Incluso él cuenta que toda esta historia occidental se crea en pro de esconder a esta otra civilización. Él dice que todo fue inventado para darle una coherencia a lo que vivimos hoy. Y él lo dice, pues es que ponte tú a leer la historia, no tiene sentido.
hay cosas que no pasan en el mismo siglo, que luego se dice que sí pasan. Esto, el simple hecho de mencionar que la familia de Enoch y de Noé hayan, o sea, según los escritos y según la cronología histórica, Sí. se estima que ellos hayan vivido entre 900 700 años. Y tú dices, no puede ser eso. Pero es que de alguna manera tenían que encajar a estos seres ahí. Y no había... Es un agujero argumental, pues. Totalmente. Es un agujero argumental de una historia inventada, güey. Se supone. Ajá. No, o sea, se supone. Se supone. Es similar a las teorías de Atlantis. En el sentido Las civilizaciones perdidas. son civilizaciones perdidas. Hay quienes creen que todas las montañas que vemos hoy... Pero no sé, o sea, bueno, no sé qué... No quiero hablar de más porque no lo sé. Ajá. Igual y también podría ser para otro episodio, pero la Atlantis realmente ha sido más estudiado, ¿no? O sea, como que ha sido como... No, pues han encontrado ruinas. Objeto sí. más de investigación o sea, como que ha traído más a la comunidad científica que hablar como de Tartaria o Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, a Atlantis, la Atlántida... Atlantis es la película de Disney, ¿no? La película de Disney. No, la Atlántida, ¿no? Atlántida. Sí se han encontrado ruinas, sí se ha buscado y se han encontrado cosas, güey. Lo que pasa es que no se encuentran estas cosas que supuestamente se describen en los relatos, que eran civilizaciones como súper avanzadas. Aquí entra Tartaria, güey. No era la Atlántida, era parte de Tartaria. Y ahí es como que, safe, ¿no? Ajá. Y es un poco eso. Realmente Tartaria es todas esas civilizaciones. Ok. Porque se habla de un imperio global, güey. Un imperio global único y antiguo. O sea, y avanzadísimo. Pero que quedó supuestamente como enterrado o algo Y que así. queda como enterrado en algo que se le llamó como la lluvia de barro. Oye, nomás para la gente, ¿no? Porque ahorita que dijiste lo de Disney, Sí. corroboré y la verdad es que sí se puede decir Atlantis también, nomás que viene como de otro idioma. Pero sí Ok. viene de lo Sí, mismo. yo también tenía entendido eso, pero ya me hicieron inseguro de repente los comentarios. Sí me afectan. Sí, me afectan mucho los comentarios. Así que si me quieren dañar, comenten aquí abajo. Oye, supuestamente existió esta lluvia de barro Ajá. que la civilización occidental maligna emergió, les tiró a Tartaria, ¿no? Ok. Al punto de que hay quienes creen que todas las montañas que vemos hoy son edificios de Tartaria cubiertos en barro, güey. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo en barro? O sea, barro... En tierra, güey. O sea, ¿Ah, sí? no es una montaña. Abajo hay un edificio. Y déjame decirte que esto ha pasado antes. ¿Ah, sí? En Puebla, en Cholula, Ajá. existe una pirámide. Ajá. Era una pirámide que no recuerdo bien, perdón si aquí no me equivoco, El pero nombre. según yo era una de las primeras iglesias que se hicieron en la colonización. Ajá. Esa iglesia se puso arriba de una pirámide, güey. Ah, güey. Y la pirámide la cubrieron de tierra. Ok. Entonces es como un cerro, güey. Ajá. Ah, Es ok. como un cerro que arriba hay una iglesia. Pero se sabe que abajo de ese cerro hay una pirámide, güey. Ok. Entonces- ¿No se llama la Gran Pirámide de Cholula? ¿No? Ajá. ¿Sí será esa? Que es como una montañita. Es una montaña y arriba hay una iglesia, ajá. Ahí se supone que los españoles la cubrieron de tierra para, pues, sobreponer su creencia, pues, que era la católica. Ok. Entonces se supone que así como eso pasó en todo el mundo. Y todas las montañas son edificaciones de Tartaria, güey. Ok. ¿Qué piensas de eso? Pues digo yo. Me resuena con algo... Me cuesta, tío. Ay, no sé. O sea, sí me cuesta creerlo. De hecho, hay muchas teorías que, pues, no las voy a hablar aquí. Las voy a hablar en extensible, hablando de las pirámides de la Antártida, porque sí hay algo Hay por ahí. pirámides en la Antártida también. Pero lo vamos a hablar en el extensible. Eso lo vamos a dejar para allá. Porque Así que hay, si ya hay saben. imágenes Ajá. y hay cosas interesantes que hablar de eso. Sí, ya saben, si quieren saber lo que Minor se está guardando aquí, háganse miembros del canal. Miembros del canal, aquí en la descripción de este episodio, si estás en YouTube, puedes encontrar un link donde dice conviértete en miembro del canal, y ahí podrás tener videos todas las semanas y
pues un montón de contenido que ver, pero bueno. Un montón de contenido que ver. Básicamente, o sea, Tartaria era toda la Tierra. Era una civilización, era como nosotros, pon tú, Ujú. pero pues era como con un mismo orden. ¿Y por qué sale homogéneo. esta propuesta de pensar que hay una civilización después del muro? ¿Esta Tartaria se muda después del muro o qué es lo que pasa? La teoría habla que sí, que los sobrevivientes Se mudan después de la Antártida. se mudan después de la Antártida, en donde hay tierra, y que ahí floreció la civilización, y que el mismo gobierno está como que en concordancia con ellos de una paz global. Sin embargo, pues se habla de que, uno, ¿por qué nos lo esconden? Dos, tendríamos que preocuparnos del peligro de lo que eso significa. Porque en el libro de Enoch yo mencioné que si todo esto es verdad, pues el ser humano no tiene oportunidad contra seres pues más gigantes, contra ángeles, contra cosas así. No tuviéramos nosotros oportunidad. Por más tecnológicos que creamos que somos, no podríamos contra ellos. Y además se habla que, o sea, después de estos muros, o sea, hay obviamente teorías terraplanistas que hablan de que obviamente que el planeta pues llega Por supuesto, a su digamos que a su límite, es porque hay un muro, después de ese muro hay una civilización y luego hay otro muro y hay otra civilización. Sí, mira, aquí no nos hemos salido del terraplanismo. Aquí estamos asumiendo que ya dijimos la Tierra es plana. Ajá. O sea, el decir que Tartaria existió es asegurar que crece en terraplanismo. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en la que así sea. Los terraplanistas, a lo mejor, digo, aquí yo no soy terraplanista, no sé mucho del tema lore profundo, Ajá. pero asume que el planeta no tiene delimitaciones, güey. Que es una tierra infinita. Sí. En donde más y más tierra, más Donde tierra, se supone más tierra. que caería, pues. No existe una caída. Ajá. O sea, es infinito para todas partes. Cosa que resulta sumamente. Pues es que todo tiene un fin, güey. Hasta el mismo espacio tiene un fin. Entonces, ya desde ahí cae el tema del terraplanismo. Y podemos irnos paso por paso en todos los temas del terraplanismo. Pero Ajá. la teoría de Tartaria, eso segura, pues, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que al pasar por delante de edificios de este tipo de calañas, como los que te platiqué ahorita, cuando estás tú en la calle, los cristales, hay varios edificios que los cristales están al nivel de nuestros pies. Y los conspiranoicos afirman que esto se debe a que el resto de la edificación permanece sepultada, gracias a esta lluvia de barro. Ok. Y eso, por ejemplo, en la isla de Pascua, explicaría un poquito el por qué abajo Ajá. está el cuerpecito de la Porque estatua. lo han ido enterrando. Porque lo enterraron, pues. Lo Ajá. enterraron con esta lluvia de barro. Entonces dices tú, ok, pero... Entonces por eso muchas civilizaciones han ido quedando o Abajo. solamente se ven, o sea, como que Ajá. ciertas pirámides también enterradas y todo esto ha sido por esta lluvia. Por esta lluvia de barro. Pero es que dices tú, bueno, ok, a lo mejor alguno por aquí que está escuchando este capítulo dice, wow, claro, pues tiene sentido. Pero, güey, a ver, tú puedes saber perfectamente quién hizo el Capitolio, pues. Ajá. O sea, tú puedes saber quién lo construyó, en qué año, quién fue el arquitecto, Sería suponer que toda la historia que nos cuentan es falsa. Y eso es lo que se propone. Porque yo te digo, tú busca en Google, en Wikipedia, quién construyó el Capitolio, te va a salir. Pero aquí lo que se propone es que esa información es falsa. Claro. Pero, güey, Como que las fotografías de cuando se está construyendo. No, todo. y deja tú, o sea, como que las fotografías, incluso hablando del planeta, ¿no? Que las fotografías satelitales son falsas, que son Ajá. generadas digitalmente. Sí. Y pues en parte sí, ¿no? Pero pues al final eso no demerita porque todo es No, digital, pues no, o sea, güey. Ajá. digo, es la tecnología que se usa para captar imágenes, ¿no? Y es que ahí te encargo sacar a alguien de ese supuesto. No, es una conversación que no se va a terminar nunca. No, porque es como, a ver, pero es mentira. Esa persona no construyó el Capitolio, fueron gigantes de Tartaria. Y tú, no. Mira, no te voy a negar que hay cosas muy interesantes Sí, dentro de sí. todas las propuestas. Por eso menciono yo la isla de Pascua, porque es la que a mí me parece más interesante.
Porque qué chingados, güey. ¿Por qué a estas cabezas gigantes, en donde en esa isla no hay esas piedras? ¿Cómo llegaron ahí esas piedras? Ahora, el descubrimiento de que en esas no es nomás la cabeza, sino es todo el cuerpo. Tú dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y son gigantes. O sea, son muy grandes. Entonces, Sí. ¿a quién estaban haciendo alusión? Sí existe ese tono interesante. Sin embargo, tú me metes ahí el Capitolio, me metes ahí San Petersburgo, me metes cosas que dices tú, pues es que no, ahí ya no tiene sentido, güey. Sí. No sé. Yo lo que creo es que, o sea, bueno, en general, como de toda esta, una sociedad, una civilización antigua, sí creo que pudo haber existido en ciertas regiones. Sin embargo, como que creer que todo lo que hay en el mundo ha sido repoblado y reconstituido y enterrado, toda la civilización quedó enterrada absolutamente. Se me hace demasiado, con toda la extensión de la palabra, increíble. O ridículo. Sí, La verdad, hay que decirlo. sí. Hay que decirlo. Son teorías que pueden ser ridículas, güey. Sí, es como, pues, hacer una historia de ficción, forzar las cosas para que todo cuadre, ¿sabes? Como Exacto. que todo conecte, como en un anime, literalmente, o sea. Mira, te voy a decir algo. Yo una vez escuché un podcast de un Ajá. este grupo político. Ex alemán. Ex alemán de este grupo político. Pero que no era alemán. No, sí era, güey. ¿Sí era alemán? No, cierto, era español. Ah, ok. Sí, tú también lo viste. Sí, sé cuál dices. Ajá. En este podcast, esta persona pues habla de cómo era. No lo vi todo, pero sí he visto. Es increíble, te lo recomiendo. Ya la gente probablemente en el chat ya está poniendo cuál es, Ajá. porque es muy famoso, pues. Pero en este podcast, esta persona habla de cómo él veía la vida. Y él habla de que dentro de ese grupo social, Ajá. Sí. Ellos tienen sus propios libros de historia, ellos tienen sus propios libros de biología, ellos tienen sus propios libros de matemáticas. Pues secta. Que en su gran mayoría sí dicen lo mismo que los otros. Sin embargo, ya te está dando a ti una validez de que lo que yo estoy leyendo es lo verdadero y lo tuyo es falso. Entonces, cuando de repente él relata que platica con alguien acerca de lo acontecido en la... Ahora sí que son libros apócrifos. Son esos. libros apócrifos. Él platica de lo acontecido en la Segunda Mundial y le dice, es que es mentira lo que me estás diciendo. Pero no es mentira. Entonces, para él no es mentira. Sin embargo, porque él está envuelto en todo ese pedo. Y cuando él se sale de ese yugo, pues se da cuenta que él estuvo equivocado. Pero hay personas ahorita que sí creen todo esto que dice Mr. Tartaria o Mr. Empírico. Que dicen y te dan datos pseudocientíficos hasta psicológicos. Y bien fundamentados en el sentido de que tienen una base ideológica y como de conocimiento incluso hasta matemático y de cosas que te pueden explicar ellos que muchos de nosotros no te los podemos explicar a nivel científico contradecirlos, ¿no? Pero probablemente todo lo que digan es falso, ¿no? O sea, sí. Y lo más probable es que sea falso. O sea, lo más probable es que sea falso. Digo, yo no me atrevería, pues, a decir que es falso. Por culo, la neta. O sea, no sé, güey. Es que no sé, el no sé es muy válido a veces, ¿no? Y estas personas te lo hablan y es lo que y es te muy digo, soberbio güey. muchas veces. Es muy soberbio. También querer tener la razón por decir, es que ya nos dijeron, a mí me dijeron cuando era niño en la escuela que tal cosa se hace así. Y no porque me lo hayan dicho de niño significa que sea la verdad. O sea, también podemos cambiar de opinión. También nos podemos dar cuenta que pues una vida de una información no significa una verdad. Puede significar una vida de mentira también. Y aunque sea ciencia, la ciencia también cambia. La ciencia también cambia y la ciencia también se equivoca. Por eso yo digo, no sé. Porque a lo mejor en 20 años se descubre que en efecto sí, la Tierra es plana. Y dices tú, wow, ok. Yo por obviamente eso como una duda. O sea, como que la creencia más como que más cercana o lo que más, lo que podemos decir que es más palpable es el hecho de que pues sí, la Tierra es redonda, es como que es lo que podemos creer pues en general nosotros.
Pero negarle a alguien como que su realidad es muy cabrón. O sea, de verdad tienes que tener argumentos muy fuertes y válidos y sólidos más allá de lo que otras personas han dicho. O que parecieran sólidos también. Exacto. Es que esa es la parte que yo digo, tú lo escuchas y te convence el Señor, pero un poquito de discernimiento. Y la verdad nos Aquí dimos nos van a decir terraplanistas ya, pues ojalá sean cientos, ¿no? Ojalá. La verdad es que Minor y yo aquí nos sentamos un poquito a hablar de eso. Hablar de que de verdad en la Antártida pasan cosas que pudieran ser alarmantes para la raza humana, pero no son esas cosas. Investiguen, busquen, duden, cuestionen y no se coman todo. Así es, así es. Y pues nada, sin más que decirles, pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado mucho la plática y si les gustó este capítulo, si quieren un capítulo en especial, pónganlo en los comentarios. Obviamente esos capítulos que estamos haciendo los hacemos porque ustedes los piden, sí, porque nos gusta hablar de los temas, porque los hemos propuesto antes, pero sobre todo para aprender todos de estos temas que son súper interesantes. Porque, o sea, no, secos de ideas no estamos, ¿eh? Ya sabemos que hay una lista de capítulos que ya ustedes quieren y que se van a hacer tarde o temprano. Sí. Pero queremos saber qué es lo que les apremia más. Sí, luego de repente, bueno, este capítulo en especial salió porque ustedes en el episodio de Enoch lo mencionaron, pero a montones. Hay cientos de comentarios con muchos likes y con muchas peticiones de que habláramos y siguen saliendo hasta hoy en día. Me imagino que hasta hoy que se está publicando esto lo siguen pidiendo. Pero pues por eso lo sacamos. Gracias por pedirnos, gracias por apoyarnos tanto y por llegar a los 50,000. Esperemos que en este momento sean muchos más de 50,000. Pero gracias por todo. No olviden suscribirse a este canal de YouTube si les ha gustado esta plática. Y que hay un extensible también para los miembros del canal. Donde vamos a ver cosas que pues tienen evidencias. Va a haber imágenes, va a haber algunas cosas encontradas que a lo mejor ustedes esperaban verlo por acá. Sí, pero el capítulo se llevó el mayor foco de otras cosas. Sí. Y aparte, pues no se queda de fuera. No. O sea, realmente el extensible por algo le llamamos así. Es porque es una extensión de los capítulos. Y ustedes lo pueden tener acceso sin censura, sin nada de que... Si decimos ahorita de que... La segunda. El grupo político. El grupo político. ¡Épale! Y ahí, por ejemplo, ahí me omitió Mike. Ahí te omitió Mike, por ejemplo. Pero en esta extensión ustedes no van a tener nada de eso y van a tener la libertad de escucharnos a flor de piel. Así es. Hazte cuenta que es internet del 2015. ¿Sí? Pero nada, nos vamos. Muchas gracias. Me pueden seguir como Minor Crudo en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y al buen Mike y Mike lo pueden seguir también. Aquí van a aparecer sus redes sociales. Y nada, Minor, vámonos de lleno con el extensible porque viene enfermote. Así es. Hasta la próxima. Bye.